Muy buenas tardes. En primer lugar, en nombre del Centro de Estudios Nacionales de Desarrollo Alternativo, CENDA, y de su director, Bonifacio, les queremos agradecer por la explicación y también felicitarlos de todo corazón a todos ustedes y particularmente a sus dirigentes, a los organizadores de esta importante actividad que ustedes están preparando. Les deseamos el mejor de los éxitos. Es un momento muy especial el que estamos viviendo en nuestro país, el que toca protagonizar a ustedes en buena medida. Y yo tengo la impresión de que, mirándolos, muchos de ustedes deben haber participado tal vez en 2006 en la movilización así llamada Pingüina, ¿no? De los que están acá, estaban en ese momento de secundaria, varios, pero la mayoría. Y también, por cierto, les tocó participar de una u otra manera en la gran movilización de 2011. Ahora, por tanto, son veteranos en esta materia y saben de cómo se gestan estas instancias posteriores. En otras palabras, saben perfectamente que hay momentos en los cuales, por alguna conjunción de astros, empiezan a cuajar movilizaciones que a veces, como les tocó a ustedes en 2006 y después en 2011, adquieren proporciones que nadie se imaginaba antes que podían ocurrir. Esto además no es algo aleatorio, en el sentido de que se produzca sin aviso, pero así se produce sin aviso, por cierto, pero no es algo impredecible, es algo que tiene al igual que muchos fenómenos de la naturaleza y de la sociedad, tiene una cierta dinámica y por lo tanto tiene ciertas leyes de movimiento. Me estoy refiriendo a la participación política de la gran masa de personas. Ahora, estas leyes de movimiento, por decirlo así, le señalan a esta digamos, actividad colectiva que tenemos, le señalan una cierta trayectoria que sigue más o menos como otros fenómenos un cierto punto cíclico. Y claramente en ese punto cíclico lo que ustedes han vivido es el momento de inicio primero en 2006 y ya de ascenso más importante en 2011 de uno de los periodos de alza de la movilización ciudadana en nuestro país. Yo soy un ejemplo y me han tocado vivir al menos 3 de estos ciclos de movilización ciudadana. Por ejemplo, recuerdo cuando niño haber acompañado a mi padre un día al centro de Santiago en 1957 y recuerdo haber visto en la avenida de gente corriendo, aplausos, militares en realidad disparando y unos automóviles, buses dados vueltas,
Es decir, era una situación que a mí me quedó grabada como una situación de gran realidad, una enorme deficiencia. Se produjo esa inestabilidad muy grande. Y después, por cierto, en los años 60, me tocó participar en el gran proceso de activación de la ciudadanía en la vida política, que empezó en el año 66, 67 con la reforma universitaria, y después, digamos, abarcó al país completo. Y por cierto, estas dos instancias que menciono, bueno, después me tocó también la de los años 80, que fue la más impresionante de todas, porque fue una instancia de movilización que se dio en medio de la dictadura y que fue lo que permitió que se terminara la dictadura. Ahora, y ahora, después de casi 20 años de Carlos Chicha, nuevamente se inicia uno de estos procesos. Ahora, cada una de las instancias que les he ido mencionando han generado transformaciones muy extraordinarias. Es decir, por ejemplo, la movilización que les cuento del 57 permitió que en el año 58, al año siguiente, se hiciera un cambio legal extraordinariamente importante, y es que se estableció la cédula única electoral, que es la que nosotros usamos actualmente para votar, y que aparece en una misma cédula todos los candidatos. Bueno, hasta ese momento, las cédulas de votación las entregaban los partidos políticos. Entonces iba la gente al partido y el partido le entregaban un voto. Esa era la ley. Y yo el voto lo depositaba y de esa manera marcaba su diferencia. Pero por supuesto no se prestaba, ¿cierto? A que en el momento de entregarle un voto le entregaban, por ejemplo, un medio billete o un zapato. Entonces cuando volvía, después de haber votado, y con la prueba de que había depositado el voto, entonces le daban la otra mitad del billete o el otro zapato, y por lo tanto esto se prestaba para el pueblo. Y efectivamente se cambió esa ley, se estableció la cédula única, y era como el binomio ahora. Igual. Y gracias a Dios lo cambió. Y se permitió que se democratizara el país y se eligieran mayorías abrumadoras partidarias de las reformas en los años 60, y eso permitió, por ejemplo, que el Parlamento elegido en 1965 aprobara por amplia mayoría leyes tan importantes como la reforma agraria, por ejemplo. Ahora, la movilización de los años 60 y que terminó en los años 70, a principios de los años 70, no les digo nada. Es decir, los cambios que se hicieron fueron extraordinarios. Las universidades, por ejemplo, en ese periodo se duplicó la matrícula universitaria. Entre 1967 y 1973 se duplicó la matrícula universitaria. Y algunas universidades, como la Universidad Técnica del Estado, por ejemplo, triplicó la matrícula y multiplicó por 5 el número de académicos a jornada completa. Ahora, esta misma situación se reprodujo en otras universidades. Una cosa muy interesante que se produjo en su momento y que tiene mucha vigencia hoy día es la siguiente, que en ese momento había dos universidades estatales, que eran la Universidad de Chile y la Universidad Técnica del Estado. Y había varias universidades que se denominaban particulares, la principal de las cuales era la Universidad Católica, que Chile tenía sedes en varias ciudades. Pero otra de las más importantes era esta, la Universidad Técnica de Santa María, que era particular. Pero también había otras como la Universidad de Concepción, la Universidad Austral, etc. Ahora, lo interesante es que en el curso del proceso de reforma, estas universidades que eran particulares se transformaron en universidades públicas. Y el mecanismo mediante el cual estas universidades que eran particulares se transformaron en universidades públicas es que el Estado
a revisión del decreto 115 y el movimiento de reforma, estableció un financiamiento directo hacia las instituciones. Pero ese financiamiento directo hacia las instituciones iba acompañado de ciertas condiciones. Y las condiciones eran, en primer lugar, que los ciertos fueran instituciones sin fines de lucro. En ese momento todas las universidades, incluso particulares, eran sin fines de lucro. Claramente sin fines de lucro. Bueno. Ahora, pero también se les exigió que dejaran de discriminar por cualquier concepto. Por ejemplo, la Universidad Católica, hasta ese momento existía como requisito en ninguna de sus carreras, ¿no es cierto?, que uno tenía que ser católico. Bueno, terminó. Después se estableció que tenían que hacer docencia, pero también investigación y extensión. Y para hacer investigación y extensión, tenían que contratar profesores con una empresa, investigadores, tenían que organizarse como facultades, como departamentos, así como la estructura moderna de cualquier universidad. Y además tenían que avanzar hacia la gratuidad, porque cobraban, pero avanzaron de esta manera hacia la gratuidad. Y a cambio de eso, el Estado les daba financiamiento. Ahora, fue un proceso que no fue fácil, porque a veces, por ejemplo, a mí me tocó ser presidente de Chile, y no era fácil para nosotros explicar por qué estábamos, digamos, luchando por conseguir financiamiento público para la Universidad Católica, o para la Santa María. Pero, sin embargo, el movimiento estudiantil fue muy claro y muy reunido en esto, y exigió que esto fuera general para todas las universidades, primero para las del Estado, pero también para las particulares. Ahora, y de hecho conseguimos, aparte de estos aumentos enormes de la matrícula y de las mejoras por dentro de las universidades que se movilizaron todas, logramos que se transformaran en universidades gratuitas. A mí me tocó ir en la delegación de la FED, que fue a hablar con el ministro de Hacienda en 1972, por otro motivo. Y al salir, el ministro nos llama y nos dice: bueno, hay un detalle que queríamos conversar con ustedes. Entonces, sí, claro, soy ministro, o compañero ministro, que le decía, ¿qué es lo que, de qué se trata? Entonces, tenemos el siguiente problema. Y es que queremos eliminar la agrícola, el cobro de la agrícola. Porque es tan poco lo que se requiere que nos sale más caro el aparataje para cobrarlo que lo que estamos recaudando. Entonces preferimos terminar. Pero como la matrícula actualmente se destina casi íntegramente al financiamiento de la Federación de Estudiantes, teníamos que pedirle la autorización a ustedes para dejar de cobrar. Y, por supuesto, le vamos a garantizar que en el presupuesto de la universidad haya un monte similar para que ustedes tengan su financiamiento. Y nosotros dijimos, bueno, ya. Y así fue gratuita a Chile, a partir del 72. Y esto mismo ocurrió en la Universidad Católica, en la Santa María y todo. Entonces, digamos, cada uno de estos procesos, bueno, hablo de la reforma universitaria, pero lo más importante que se logró con esa alza en la movilización fueron la transformación completa de la estructura productiva del país de que estamos hablando acá. Porque se hizo la reforma agraria, que fue la reforma social más grande que ha hecho en el país, y es la base de toda la movilización que tuvo, sin duda. Pero también se la realizó poco. Y todo se logró en un periodo muy breve. Y se logró gracias a que las medidas del gobierno cabalgaban sobre una enorme ola de movilización que incorporó por primera vez en la historia de Chile, en esa ocasión, al campesinado, que se levantó prácticamente una verdadera revolución campesina que es lo que fue ocurrió en ese momento. Ahora, de más está decir los resultados que se recibieron para la movilización de 1980, donde los estudiantes jugaron un papel extraordinario, los estudiantes de esta universidad jugaron un papel notable, y es la generación más jugada de la historia del movimiento estudiantil, precisamente esa. Aquí, por ejemplo, todos los dirigentes de 3 generaciones seguidas fueron expulsados de la universidad, tuvieron que terminar en sus estudios en el extranjero,
todos ellos, digamos, tuvieron con muchas dificultades se demoraron de unos 10 años extra en terminar su carrera por las dificultades que significaron. Pero el resultado de toda esa negociación fue que se terminó por el frente. Bueno, así se ha ido gestando la transformación de nuestro país a lo largo de este tiempo. Precisamente en estas palabras, todos los grandes cambios que han ocurrido se han logrado por la conjunción de dos acciones. Primero, y principalmente, por el empuje de abajo de la participación política de la ciudadanía, de los estudiantes, de los obreros, de las clases medias, y por otro lado, por arriba, la acción del Estado que condujo toda la transformación de nuestro país en el curso de nuestro país. Estas movilizaciones, como las que ustedes están explicando, que están viviendo, son el principal motor del progreso de nuestro país ocurrido a lo largo de la historia. Se producen además por eso. Se producen porque la gente, digamos, se van acumulando problemas. Tienen son parecidas a los terremotos. Como que se acumulan tensiones. Se acumulan tensiones. Y es muy fácil saber que se van a producir terremotos si esto ha pasado un tiempo largo, ciertas dirigentes tensiones acumuladas. Ahora, nunca se sabe cuándo, o por qué, o dónde, precisamente se va a precipitar. Pero que estas cosas pasan. Porque de esa manera vamos nosotros como sociedades construyendo nuestros avances. Ahora, es muy importante también la acción del Estado por arriba. Porque la acción del Estado por arriba es lo que realiza, lleva a la práctica, lo que demanda desde abajo el movimiento de abajo. Y por cierto, al hablar del Estado, se habla de la política. Y en el caso de Chile, es muy interesante que, digamos, yo diría que hay como dos grandes cuestiones muy positivas desde el punto de vista de nuestro país. Y es que, por una parte, tiene este pueblo, que es un pueblo muy paciente, muy mal informado, por supuesto, pero bastante bien enterado, porque sabe lo que pasa, Ahora, y muy paciente, muy tranquilo. Sin embargo, cada 10 años en promedio pierde la paciencia. Ahora lo contrario. Eso son muchas cosas. Pero, así sí. Pero por otro lado, hay desde arriba también hemos contado a lo largo de un siglo con un conjunto de partidos políticos que han tenido la flexibilidad necesaria para reacomodar sus alianzas de manera tal de que en cada momento, o casi en cada momento, han sido capaces de ofrecer un vehículo de construcción a lo que demanda el movimiento de trabajo. Y la burocracia misma del Estado ha jugado un papel también extraordinariamente importante. Fíjense ustedes que el proceso de construcción del Estado nuevo en Chile, y yo diría que el inicio de las transformaciones de nuestra estructura productiva a lo largo de los últimos siglos, empezaron con una acción de la burocracia estatal, y particularmente del sector más organizado de la burocracia estatal, que son los militares. Porque el Estado desarrollista, como se le llamó después, en Chile nació en 1924. Y nació en 1924 mediante un movimiento militar progresivo, similar al que hubo en otros países, digamos, más o menos colonizados, o similar al que hubo en Venezuela hace poco tiempo o en otros países.
Pero así empezó. Y este movimiento lo que hizo fue recoger una enorme movilización ciudadana que se expresaba, enorme para la época, y la pueden ver, además, que es un documento fílmico extraordinariamente valioso de esa época, que son los funerales de Luis Emilio Recabarren. Se lo recomiendo que lo vean. Aparte está en internet, en YouTube, creo que está. Pero a lo mejor no han visto, se ya mucho ustedes. Pero porque Luis Emilio Recabarren, el fundador del pueblo, murió, se suicidó justamente en 1924. Y ahí nos reventó en la movilización que había de Santiago de la época, que era una ciudad de provincia, digamos, muy pequeña, y que, digamos, no pasaba nada, por decirlo así, en esa ciudad. Sin embargo, en ese momento había efectivamente una gran movilización. Ahora, mediante este proceso, en el cual, con estos actores, en que la ciudadanía empujando el trabajo y el Estado dirigiendo desde arriba, empujado por la acción ciudadana, de esa manera se ha producido la gran transformación de nuestro país que ha durado mucho. Ha sido, por decirlo en una frase un poco, bueno, una frase que se ha estado mucho, ha sido el parto de los hijos. Es decir, ha sido un proceso, como todos los partos, ¿cierto? Un gran único, en una sociedad distinta, mejor, pero un proceso muy doloroso, muy lleno de nada limpio y muy lleno de muy santificado. Ha sido el parto del siglo. Ahora, este parto del siglo básicamente ha significado la transformación del país de ser una sociedad campesina tradicional, como era hasta los años 30 del siglo pasado, en una sociedad, digamos, que está, por decirlo así, en las puertas de la modernidad ya más desarrollada, que es una sociedad urbana, que es la que ustedes conocen. Ahora, esa gran transformación tiene un hilo conductor, y ese hilo conductor es la urbanización. Ahora, la urbanización es un fenómeno que tiene, yo diría, tres efectos principales. En primer lugar, es un proceso que se da una vez en la historia de cada pueblo. En segundo lugar, es un proceso que en el mundo ha tenido lugar en los últimos 2 siglos y que está hoy día a nivel del mundo, porque todavía en Italia y en Nominal siguen siendo campesinos. Ahora, este proceso que ocurre una vez tiene, en primer lugar, un efecto demográfico impresionante. Porque las sociedades tradicionales, como era Chile hasta mediados del siglo pasado, son sociedades, hasta principios del siglo pasado, son sociedades que demográficamente casi no crecen muy poco. Por ejemplo, la tasa de crecimiento de la población en Chile en 1900, al despuntar el siglo XX, era de 1% más o menos, poquito más. Sin embargo, al empezar la urbanización, la migración de los campesinos a las ciudades, ocurre que las mujeres, por ejemplo, en el campo tienen muchos hijos, porque la riqueza del campesino es el número de sus hijos. El campesino más rico es el que tiene más hijos. Entonces, las mujeres de los campesinos
tenían 7, 8, 10, 12, 15, 18 hijos. ¿Tal cual? Había ahora, y por una gran cantidad. Pero sin embargo, la mayor parte de ellos, con las condiciones sanitarias que vivían a la hora que vivían la población, morían la mayor parte al nacer o antes de los 69 años, y en promedio la sociedad vivía apenas 35 años, 87 años, que es el promedio de edad de los chilenos, en 1924, cuando se inicia el proceso de transformación a nivel nacional. Ahora, entonces, cuando empieza la migración de la ciudad, las mujeres mejoran, o sea, las familias mejoran extraordinariamente su nivel sanitario, pero siguen teniendo muchos hijos en la primera generación. Entonces, el resultado de esto es que la tasa de crecimiento de la población se dispara. Y en Chile, por ejemplo, llegó casi 3%, casi se triplicó. A mediados del siglo pasado, la tasa de crecimiento demográfico era casi 3%. Pero ¿qué ocurre después? Por la segunda, tercera generación de familias que ya están en la ciudad. Las mujeres se dan cuenta que en la ciudad la riqueza de familia no es el número de hijos, y por lo tanto ellas disminuyen muy fuertemente el número de hijos. Con el resultado de que la tasa de crecimiento de la población vuelve a ser una misma todavía muy fuerte. Es decir, vuelve a ser un 10% de poco más de 1. Ahora, un fenómeno lateral que acompaña a esto es lo que se denomina la tasa de dependencia. Es un fenómeno también muy interesante, que es producto de la organización. Porque lo que ocurre es que cuando se produce este aumento enorme en la población, también se aumenta enormemente la cantidad de jóvenes que hay en la sociedad. Porque nacen muchos y no mueren, y por lo tanto aumenta la producción de jóvenes muchísimo. Ahora, una vez que las sociedades van en la mitad de este proceso, esos jóvenes, esa masa de jóvenes, de niños, pasan a ser trabajadores activos. Y por lo tanto, la cantidad de personas pasivas que tienen que sostener cada persona activa, que le da de trabajar, empieza a disminuir muy rápidamente. En la sociedad tradicional, por ejemplo, cada activo tiene que mantener a un pasivo. Y casi todos esos pasivos son niños. Y en promedio, la población vive en decir, existen sociedades en las cuales cada persona activa mantiene un pasivo, trabaja, pero apenas para sobrevivir ya se muere. Así son las sociedades tradicionales. Pero cada persona activa sostiene a un pasivo. Ahora, cuando se produce la urbanización, empiezan a descender esa tasa. Y por ejemplo, en Chile hoy día tiene la tasa de dependencia más baja del mundo. Porque cada chileno en edad activa tiene que sostener a medio pasivo. Hace 50 años tenía que sostener a uno, hoy día a medio. Y ya ese pasivo, en parte son jóvenes, pero también empiezan a aumentar de adultos mayores. Y cuando las sociedades urbanas llegan a su etapa madura, como por ejemplo en Europa o Japón, nuevamente la tasa de dependencia que baja hasta medio vuelve a subir y termina siendo 1. Es decir, la humanidad urbana madura vuelve a lo que era la fórmula secular de la humanidad. Y es que cada persona en actividad tiene que tener a un pasivo. Pero ya no son niños que mueren la mayoría y que en promedio viven muy poco, sino que son sociedades donde una buena relación de la sociedad pueden vivir sin trabajar y con la productividad muy alta, todos pueden vivir con una gran disponibilidad, o sea, vivir muy bien.
Ahora, de paso, esto que les comento, en el caso de las pensiones, porque está como polémica ahora, y dicen que las pensiones en Chile son malas por la demografía. La verdad es que Chile, es muy joven, tiene todavía una proporción de adultos mayores que apenas uno de cada 10, cuando en el mundo desarrollado, 2 de cada 10, más del doble. Y además, la tasa de dependencia, es decir, la cantidad de personas activas, pasivas, que tienen que sostener cada persona activa, es apenas menos. Es decir, en ningún momento estamos en mejor condición demográfica para entregar muy buena educación a los jóvenes y muy buenas pensiones a los jóvenes. Porque nunca en la historia vamos a tener mejores condiciones que ellos para eso. Ese es, digamos, el primer impacto enorme de esta gran transformación que es la urbanización. El segundo impacto es un impacto económico. Y el impacto económico es que los campesinos se transforman en trabajadores urbanos. Y al hacerlo se produce una transformación extraordinaria, casi inmirable. Y es que las manos de los campesinos, que siempre son manos llenas de trabajo, manos bajadas con números, de pronto adquieren el toque del rendimiento. Es decir, lo que tocan, ¿qué tiene que pasar al rendimiento? Se transforma en oro. Es decir, el producto de su trabajo, que durante siglos, mientras estuvieron en el campo, simplemente fue eso, el producto de su trabajo, ahora adquiere un alma, una cualidad curiosa, que es el valor, y se vende por dinero. O al revés, precisamente porque se vende por dinero, adquiere valor. Porque va al mercado, toma la forma del valor, entonces ya no solo es pan lo que produce el campesino, el trabajador que está en el campo produce pan, y desayuna el pan que el mismo produce, el pan, simplemente pan. Pero cuando se va a la ciudad, lo que produce ya no es solo pan, es una mercancía que se vende en el mercado y que tiene un valor. Es el futuro. Ahora, esto se refleja en las cuentas nacionales. Entonces, la economía de los países que están en el proceso de transición y se están urbanizando, empieza a crecer a una velocidad extraordinaria. Porque todos los años llegan a las ciudades muchos campesinos que al hacer esta transformación, ese tránsito, adquieren todo de vida. Entonces, su sacrificado trabajo de su razón, que siempre lo han hecho, de pronto aparece milagrosamente en la cuenta social. Y el Producto Interno Bruto, que mide muy bien el valor producido cada año, es decir, el valor agregado por el trabajo a las mercancías que se venden, el orden de empieza a crecer de una manera. Y paralelo a esto, hay un segundo cambio que es muy importante, tan importante como el primero. Y esto, al cabo de 2 o 3 generaciones en la ciudad, las mujeres dejan el trabajo del hogar y también se incorporan a la fuerza del trabajo. Y por lo tanto, sus manos, también manos de trabajadores, acostumbradas durante toda la vida a trabajar, adquieren el mismo toque de vida. Y el trabajo que la dueña de casa, por ejemplo, ejerce en el hogar, que es agotador de la mañana, de antes de salir todo hasta las 4 segundos,
De pronto, cuando esa misma mujer o muchacha sale al mercado de trabajo, se transforma milagrosamente en valores. Y por ejemplo, la comida que prepara la dueña de casa para su familia produce nada más que eso, un almuerzo. Pero sin embargo, esa misma mujer, cuando sale al mercado de trabajo y la contratan en un restaurante, por ejemplo, prepara la misma comida. Pero esa comida tiene alma. Y el alma es que, como se vendió a cambio de dinero, esa comida adquiere entonces valor y aparece en las cuentas de dinero. Y de ese modo, por ejemplo, por esta conjunción de estos dos grandes contingentes de trabajadores que pasan de la producción no mercantil de bienes y servicios a la producción mercantil de bienes y servicios, es decir, a la producción de bienes y servicios, que pueden ser los mismos que revolucionando, pero que ahora se venden en el mercado. Entonces, el Producto Interno Bruto de los países se desarrolla extraordinariamente en ese sentido. Y es por eso que los países, cuando crecen más rápido, es cuando sus campesinos están yendo a las ciudades y cuando sus mujeres se están yendo del hogar al mercado de trabajo. En el caso de Chile, eso se compró. Y Chile creció muy rápido durante todo el periodo, digamos, de urbanización acelerada que duró desde los años 20, digamos así, hasta los años 80, 90. Y después siguió creciendo muy rápido, pero fundamentalmente debido a la masiva incorporación de las mujeres al puesto de trabajo. Y todo el milagro económico, por ejemplo, de los años 80 y 90 y 2000, se explica principalmente con la incorporación masiva de las mujeres al puesto de trabajo. Esta es la gran transformación que tiene lugar en el subsuelo. Es como el movimiento de placas tectónicas que, digamos, van conformando lo que se muestra en la superficie como los movimientos. Ahora, este movimiento es un movimiento que no es un movimiento automático. Esto no es como los ciclos del sol, no es como el movimiento de las placas terrestres, sino que es un movimiento de los seres humanos, de la sociedad de seres humanos. Es un movimiento de todos nosotros. Y por lo tanto, se genera y se mueve precisamente de la manera en que decíamos al principio. Se mueve con la acción consciente de los ciudadanos. Y esa acción consciente de los ciudadanos, además, requiere ciertas condiciones, que son condiciones sine qua non para que se produzca. La primera es que los seres humanos siempre, antes de hacer algo, lo imaginamos. Y las sociedades humanas, antes de actuar, tenemos que tener en la cabeza un proyecto de lo que queremos hacer. Ese proyecto se enseña. No siempre coincide exactamente con lo que hacemos. Nuestros elementos principales siempre sí coinciden. Pero muchas veces la gente se forma imaginarios que van más allá de lo que en realidad es posible lograr en un momento dado. Por ejemplo, la gran movilización de los años 60 y principios de los 70 se hizo con la idea de que a lo mejor iba a ser posible construir directamente una sociedad en que no hubiera explotación del hombre por el hombre, en que se construyera una sociedad en la cual, digamos, fueran los trabajadores colectivamente los que hicieran su destino en su lugar de trabajo y en la sociedad en general. Ahora,
Lo que se hizo con ese sueño fue otra cosa. Se hizo la reforma agraria sin reservar la riqueza natural. Eso es lo que se hizo. ¿Qué es lo que había que hacer? Que también estaba en el programa. Y estaba en primer lugar en el programa. Y se dio educación, y se dio sanidad, y se dio medio desarrollo a todas las personas. De hecho, puede todavía medio limpio de eso, de educación, no sé. Bueno, pero el asunto es que es necesario tener un proyecto. Y por eso es tan importante lo que ustedes están haciendo ahora con este congreso. Porque lo que están haciendo con este congreso y con esta discusión, con esta reunión, es conformar el proyecto en su mente de lo que quieren hacer. Es muy importante, extraordinariamente importante, es inescapable, tienen que hacerlo. Y tiene que ser un proyecto bien pensado, bien serio y bien avanzado. Pero claro, para actuar no basta con tener, bueno, tener ideas. Porque los seres humanos no somos cerebros. Necesitamos que nuestro corazón también esté. Necesitamos que nuestro sentimiento nos impulse a hacer. Nos impulse a la acción colectiva, que a su vez la acción colectiva es lo que más importa el corazón. Porque uno al final termina haciendo las cosas porque las hace con los otros. Y eso solo tiene un efecto extraordinario en términos de elaborar este proceso que estamos haciendo. Salir a las manos, ver que somos un colectivo, ver que de repente podemos, no somos individuos aislados que se están generando de trabajo práctica, sino que tenemos una visión diferente. Ver a los demás compañeros vernos ahí y sobre todo que estamos enfrentando a alguien evidente que nos están pegando juntos y responder todos juntos, todo eso nos lo. Pero tampoco basta con tener el dinero y no estar en nada. Nosotros no solo somos cerebros, también somos entrados en el bien. Y en nuestro bien debemos estar muy educados. Es decir, tiene que haber una decisión de que esta idea que tenemos, estas ganas que tenemos de hacer algo, a la vez estemos tan indignados con lo que está pasando que salgamos a la calle a hacerlo de nuevo. Ahora, esa condición, cuando se dan juntos, es cuando de pronto miles de estudiantes hacen misiones civiles. Cientos de miles de estudiantes hacen lo que se realizó en Internet. Y millones de ciudadanos hacen lo que vamos a hacer. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Lo que vamos a hacer es, yo diría, bastante simple. Hay que controlarlo de una manera que sea más bonita y que sea más efectiva. Pero eso no lo cuenta de ustedes. Pero, ¿qué es lo que hay que hacer? A mi juicio, lo que hay que hacer es corregir la gran distorsión que ha generado en este país ya 4 décadas de neoliberalismo porque no es el neoliberalismo es un fuerte de liberalismo demencial, es un fuerte de liberalismo fuerte, es un fuerte de liberalismo que solamente ve una cosa pero no ve otra, ve solo el Estado, pero no ve, por ejemplo, el rol del Estado. Y ustedes se dan cuenta que todo lo que hemos estado hablando, todo esto se ha hecho por la conclusión de la gente y del Estado. Lo que hayan hecho en la economía está en ese periodo no importa nada. Con esto se está esperando el periodo de cambio. Sin embargo, ellos tienen que solamente las cosas diferentes de esto. Es un consejo, digamos,
y particularmente ni siquiera que no vean la acción del Estado, sino que tiene un centro anarquista muy viejo, como le llaman el gran creador que siempre se ha parecido, el Fox. Efectivamente, los neoliberales tienen un anarquismo, el perdón de los anarquistas auténticos, es un anarquismo empresario. Ellos no repugnan con el anarquismo auténtico la libertad del individuo, en todas las estructuras. No, ellos propugnan la libertad de la empresa, que la empresa haga lo que quiera, así le pese a que le pese. Pero esa es la principal distorsión que tiene el neoliberalismo. Y por tanto, la corrección de ese sesgo significa que hay que reponerle al Estado el rol que tiene en todas las sociedades modernas desarrolladas. Significa, por ejemplo, reconstruir el sistema nacional de educación pública. Y lo vamos a hacer, porque se puede hacer. Y ni siquiera es problema de dinero, porque ahí, gracias a las modificaciones anteriores, ya se ha conseguido que el gasto de educación crezca a una tasa que difícilmente opine pedir más, crece al 10% del año. Y eso considerando que es un gasto de 10.000 millones de dólares, son 1.000 millones de dólares adicionales cada año. Basta con que siga creciendo a la tasa que consiguieron los primeros y que consiguieron las movilizaciones del 2011, para que incluso en pocos años lleguemos al nivel de gasto de educación que hoy. No es problema de plata. Es problema de reconstruir el rol de la educación pública y no dejar esto al mercado y peor que eso a un mercado sin mercado. La clave es esa. La clave es que sea el Estado el que reconstruya el servicio nacional de educación pública. Que ponga muy buenos colegios, gratuitos, públicos, en cada barrio, en cada ciudad, en cada pueblo y municipio. Donde las familias puedan mandar a sus hijos tranquilos, y además que quieren ser para la casa, para que no tengan que andar aprovechando la ciudad, llevando a los niños de una punta a otra para llevarlos al colegio. Y en el caso de las universidades, y también en el caso de la educación primaria, secundaria y técnica, lo que tenemos que hacer es construir, reconstruir ese sistema de educación pública a partir de lo que hay. Y a partir de lo que hay, siguiendo el ejemplo como les contaba yo, que se hizo en hace años. Es decir, lo que hay que hacer con las universidades, por ejemplo, es transformarlas, todas las universidades privadas, en instituciones públicas. Y me dije, ¿cómo? Mediante contratos del Estado y les entregue un crédito directo a las instituciones, pero a cambio de ciertas cuestiones. Y garantizada, igual que el precio, por el gobierno. Ahora, en el caso del colegio, pero no quiero estar bien. Hay que reconstruir. Hay que reconstruir el sistema nacional de transporte público, de salud pública, de previsión pública. En fin, hay que reponer el rol del Estado en lo que es. Ahora, la otra gran distorsión del neoliberalismo es que el neoliberalismo no toma en consideración un hecho económico básico, elemental, que los economistas modernos comprendieron antes de formular la teoría económica moderna. Pues resulta que este hecho lo entendieron autores que publicaron sus trabajos en la segunda mitad del siglo XVIII. Y los economistas clásicos publicaron a principios del siglo XIX. O sea, esta cosa que los neoliberales no entienden es, o más bien dicho, que sí entienden, pero lo expresan, es una de las piedras fundantes de la teoría económica y que es parte fundamental de todas las escuelas económicas menos esta. Y este hecho es un hecho tan simple de que no todos los productos o servicios son iguales. Hay dos grandes clases de productos y servicios. Hay productos y servicios que no tienen restricciones a su producción y por lo tanto pueden acomodar la oferta a la demanda.
queda fijado por su coste de producción, es decir, lo fija la tasa. Y hay otro grupo de productos, mucho más pequeños en los cuales sí hay alguna restricción para producir. Algún recurso escaso está en la base de estos fondos. Y dado que hay ese recurso escaso, la oferta no puede acumularse a la fluctuación constante de la demanda. Y por lo tanto, el precio de estos seguros lo fija exclusivamente la demanda. Y no guarda relación con el costo de producción. Y eso lo descubrió los economistas clásicos antes de que fueran economistas. Lo descubrió un señor que vivía en Escocia, que se llamaba Mr. James Anderson. Y Mr. James Anderson descubrió además una cuestión esencial de este segundo modelo de productos. Y es que este segundo modelo de productos puede generar una clase social diferente a lo que el señor James Anderson era, que era un capitalista auténtico. ¿Quién era James Anderson? Era un agrónomo muy brillante, muy progresista, que trabajaba en explotación agrícola. Él inventó, por ejemplo, el arado escocés. El arado escocés le permitía al Mr. Anderson producir con menores costos que sus vecinos, y por tanto ganaba más dinero que sus vecinos. Sin embargo, Mr. James Anderson rabiaba todos los años, porque tenía que pagar una tremenda renta al dueño de la tierra donde él hacía su explotación de la producción. ¿Y quién era el dueño de la tierra? Un duque. Un duque que probablemente era un flojo redomado, no hacía nada, no trabajaba en nada, pero era el dueño de la tierra. Entonces cobraba por esa tierra que era de buena calidad. Y como las tierras de buena calidad siempre son escasas, porque hay otras de peor calidad, y cuando la demanda crece, hay que poner en acción otras de peor calidad, y mientras tanto, el que tiene la de mejor calidad empieza a generar, ¿no es cierto?, el precio lo va fijando de la peor calidad, esto empieza a subir el precio, y su costo queda abajo. Entonces empieza a generar una renta. Y esa renta se la captura no entrando, sino que queda capturada en curso. Porque como les digo, podría ser un flojo redomado, pero no tenía un pelo de eso. Y por lo tanto, cuando se daba cuenta de que Mr. Anderson había bajado sus costos con el arado escocés, le subía la renta. O cuando se daba cuenta que la demanda había incrementado y tenían que echar a producir un cerco por allá lejos, ¿no es cierto?, para producir allá a costos mucho más altos, le aumentaban el precio, y ¿qué es lo que hacía él? Aumentaba su renta. Entonces Mr. Anderson se dio cuenta de inmediato que esta clase social distinta, diferente a la tendencia con los rentistas, obtenía sus rentas a costa de las ganancias de Mr. Anderson. Y por lo tanto descubrió uno de los elementos básicos de la renta, y es que la renta es una parte de la ganancia del capitalista que se refiere a los rentistas. Los rentistas son los propietarios de los rentistas. Ahora, los clásicos formularon este mucho de conceptos porque ellos descubrieron la ley fundamental de la economía. La ley fundamental de la economía, pero el principio del saber, es que la suma de todos los precios de todas las cosas que existen en un mundo diferente, la suma de todos los precios necesariamente tiene que ser igual a la suma de todos los precios. Este también es fundamental. Porque si no fuera así, se preguntaba a Jesús, ¿quién pagaría la diferencia? Imagínense que los precios fueran sistemáticamente más altos que los costos. Los costos de base incluyen la ganancia del capitalista, la ganancia. Pero si ¿qué pasaría si fueran los precios siempre más altos que los costos?
¿quién pagaría la diferencia? Porque los costos incluyen la ganancia del capitalista que ellos invierten, y eso genera demanda de producción, y esa parte de la producción genera demanda de producción. Los trabajadores y salarios, ellos se lo gastan en bienes de consumo. La demanda por bienes de consumo. Y la tercera componente del costo, estos son los pagos de proveedores, pagos de terceros, que generan su demanda, porque, digamos, que los productos que se pagan diferentes son muy pagos. Entonces, por tanto, si los precios son iguales a los costos, los productos que encuentran una demanda solvente, porque los medios de producción encuentran solventes en los costos, los medios de lujo encuentran solventes en los costos, y los bienes de consumo, masivos, encuentran trabajadores que los compran, y los proveedores encuentran productos, tienen costos de productos, digamos, todo perfecto. Uno dice, claro, podrían ser los precios de un año, determinado un poco más antes de los costos, y la gente sacar eso de los ahorros. Pero eso no va a funcionar un año, 2 años, y después de los ahorros, por definición, ahorros. Tampoco recibimos cargamentos de oro de la luna, que nos permitiría pagar precios más altos que el costo. Pero no recibimos oro de la luna ni del planeta Marte. Entonces, los clásicos tienen razón. La suma de todos los precios tiene que ser igual a la suma de todos los costos. Sin embargo, ¿qué ocurre con la renta? Porque la renta, por definición, es un precio que está por encima del costo. Entonces, ¿de dónde sale la renta? O de los ingenieros. Si la suma de todos los precios tiene que ser igual a la suma de todos los costos, y los productos con renta, por definición, se venden por encima del suyo, ¿qué tiene que pasar necesariamente con el resto del producto para que se cumpla la ecuación fundamental? Lo repito, la suma de los precios tiene que ser igual a la suma de los costos. Esa es la ley fundamental. Pero si resulta que los productos con renta se venden por encima de su costo, necesariamente para que se cumpla la ecuación fundamental, ¿qué tiene que ocurrir con los precios de los otros bienes? ¿Ah? No, tiene que ser abordado con los costos. Necesariamente. Para que esto se venda por encima del costo, no tiene que vender por un costo mayor. Para que se cumpla la ley fundamental de los precios que se van a hacer un costo, que además tiene que cumplirse, porque si no, ¿de qué pagaría la diferencia? ¿Y cuál es el único factor flexible de los costos? Los costos son los pagos a proveedores, los pagos de salario y la ganancia media del capital. ¿Cuál es el único elemento flexible que puede escribir esto? Y dice los salarios, claro, siempre se lo tratan de pagar, pero también los trabajadores flexibles, los pagos a proveedores de pagarles, que cuentan cosas. Pero, ¿cuál es lo único que es el colchón que se mueve a medida que aumentan las rentas baja esto? La ganancia. Y por esa razón, igual que en este año, en realidad, cuando el Duque le subía la renta, cuando sube la renta en todos los productos del mundo, baja la ganancia de los capitalistas. Y si baja la ganancia de los capitalistas, ¿qué pasa con el dinamismo de la economía?